Hola mis niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda la profesora Jenny Pelayo García. El día de hoy en el curso de habilidades lingüísticas vamos a trabajar los pronombres personales. Conoceremos cuáles son los principales pronombres y cuál es la función de cada uno de ellos. Muy bien, empecemos con nuestra clase del día de hoy. Empezaremos observando las siguientes imágenes. Observemos la primera imagen. Observamos a un niño que se está señalando a sí mismo y dice yo. Cuando nosotros contamos algo de nosotros mismos, decimos yo. Por ejemplo, yo tengo una laptop nueva. Cuando nosotros contamos algo de la persona con la que estamos hablando, diremos tú, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes el cabello rizado. Cuando nosotros contamos algo de una persona que no está conversando con nosotros y no está presente en la conversación, utilizaremos el pronombre él o ella. Por ejemplo, él juega el partido de fútbol. Estos tres pronombres, es decir, yo, tú, él o ella, están en singular porque solo mencionan a una sola persona o a un solo elemento. Ahora observemos las siguientes imágenes. Tenemos el pronombre nosotros o nosotras. Este pronombre vamos a utilizarlo cuando hablemos de nosotros mismos o contemos algo que nos ha sucedido a nosotros. Por ejemplo, cuando decimos, nosotros iremos al cine. Ahora tenemos el pronombre ustedes y lo usaremos cuando contamos algo de dos o más personas con la que estamos hablando, entonces diremos ustedes. Por ejemplo, ustedes son mis mejores amigos. Y el tercer y último pronombre vamos a utilizarlo cuando hablemos o contemos algo de dos o más personas que no están conversando con nosotros. Es decir, están ausentes o lejos. Por eso diremos ellos o ellas. Por ejemplo, ellos están jugando fútbol. Estos tres pronombres están en plural porque nos referimos a dos o más personas, ¿ya? Entonces, los pronombres en plural son nosotros o nosotras, ustedes y por último, ellos o ellas. Bien, ahora diferenciemos a los tres personas gramaticales. ¿Ya? Observemos los tres cuadritos ahí. Vamos a diferenciar a las tres personas gramaticales que son primera persona, segunda persona y tercera persona. Primera persona es yo y nosotros o nosotras. Es decir, cuando nos referimos a nosotros mismos, en este caso vamos a decir yo o nosotros o nosotras. Cuando nos referimos a las personas con las que estamos hablando,
En este caso vamos a decir tú o ustedes. Cuando nos referimos a las personas con las que no estamos hablando o conversando, o aquellas que no están conversando con nosotros, en este caso vamos a decir él o ella, o ellos o ellas. ¿Ya? Entonces, observemos bien porque con este cuadro vamos a trabajar. Los pronombres personales vamos a diferenciarlo en 3 personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona. En primera persona tenemos a yo, que está en singular, y a nosotros y a nosotras, que está en plural. En segunda persona tenemos a tú en singular y a ustedes en plural. Y por último, en tercera persona vamos a trabajar con él o ella en singular y ellos o ellas en plural. Vamos a ver algunos ejemplos para reforzar lo que hemos mencionado hasta el momento. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí y nos dice, Rodrigo juega fútbol todos los días. Vamos a subrayar, chicos, el sujeto. En este caso, nosotros ya sabemos cómo reconocer el sujeto. Los pronombres personales reemplazan a los sustantivos, reemplazan a los sujetos. ¿Quién juega fútbol todos los sábados? Rodrigo. En vez de Rodrigo puedo decir, él juega fútbol todos los sábados. Siguiente oración. Tenemos, Dailin y Ashley leen un libro. Vamos a reemplazar los sujetos. En este caso es Dailin y Ashley. En lugar de decir Dailin y Ashley, decimos ellas leen un libro. Y por último tenemos Hiroshi y yo recitaremos un poema, ¿no? ¿Quiénes recitarán un poema? Hiroshi y yo. Pero en lugar de decir Hiroshi y yo, decimos nosotros recitaremos un poema, ¿sí? Entonces, recuerden que los pronombres personales reemplazan a los sustantivos, es decir, a los sujetos en este caso. Veamos aquí el pequeño resumen que ustedes van a copiar en su cuaderno. Los pronombres personales. ¿Cuál es la función de los pronombres personales? Los pronombres personales sustituyen al sustantivo. ¿Ya? Sustituyen al sustantivo. Son palabras que reemplazan al nombre de una persona, animal o cosa, mediante las 3 personas gramaticales. ¿Cuáles son esas 3 personas gramaticales? Son primera persona, segunda persona y tercera persona. Cuando decimos primera persona, vamos a trabajar con los pronombres yo, nosotros o nosotras. Cuando nos referimos a segunda persona, vamos a trabajar con los pronombres tú o ustedes. Y cuando nos referimos a la tercera persona, vamos a trabajar con los pronombres él o ella, o ellos o ellas. Recuerden que está en singular y en plural. Singular cuando se refiere a una sola persona o a un solo elemento, y plural cuando se refiere a 2 o más personas o elementos. Ahora veamos este cuadrito. Entonces tenemos, ya miren, pronombres personales en singular y en plural. En singular,
en primera persona, ¿ya? En singular, en primera persona, es decir, es la que habla, es la persona que habla. Y en singular tenemos yo. Y en plural decimos nosotros o nosotras. Luego, en segunda persona, es la que escucha. En singular diremos tú y en plural diremos ustedes. Luego, en tercera persona, es aquella persona que ni habla ni escucha. En singular tenemos él o ella y en plural tenemos ellos o ellas. Este cuadrito es muy importante. Hay que reconocer qué pronombres están en singular y qué pronombres están en plural. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Manitos a la obra. Reemplaza las palabras subrayadas por un pronombre, ¿ya? Primero vamos a leer detenidamente cada oración. Primera oración dice, Noelia tiene una gatita. ¿Quién es el sujeto? Noelia, ¿verdad? Noelia. ¿Cómo reconocemos al sujeto? Haciendo la pregunta ¿quién? ¿Quién tiene una gatita? Noelia. Entonces, Noelia vamos a reemplazar por un pronombre personal. A ver, ¿qué diremos? Él, yo tiene una gatita. Ustedes tiene una gatita. Nosotros tiene una gatita. No, ¿verdad? El pronombre adecuado para reemplazar Noelia es ella. Ella tiene una gatita. Ahora, siguiente oración. Alberto baila y canta con entusiasmo. ¿Quién baila y canta con entusiasmo? Alberto. Alberto es el sujeto. Este sujeto vamos a reemplazar por un pronombre. ¿Cómo diremos? Él, ¿verdad? Él baila y canta con entusiasmo. Siguiente oración. María y yo somos hermanas. ¿Quiénes somos hermanas? María y yo. Viene a ser el sujeto. Vamos a reemplazar por un pronombre. Siempre que ustedes encuentren el pronombre yo, vamos a reemplazarlo con nosotros o nosotras. En este caso, diremos, nosotras somos hermanas. Y finalmente tenemos la oración que dice, Carlos y tú bailan muy bien. ¿Quiénes bailan muy bien? Carlos y tú. Sujeto. Este sujeto lo vamos a reemplazar por un pronombre. Cuando encontremos el pronombre tú, vamos a reemplazarlo también con ustedes. Ustedes bailan muy bien. En las siguientes oraciones, subraya las palabras que pueden ser reemplazadas por pronombres e indica el número y la persona. A ver, Alejandra y Joe juegan ajedrez. Alejandra y Joe viene a ser el sujeto. ¿Con qué lo reemplazamos? Muy bien, con ellos, ¿verdad? Ellos juegan ajedrez. Y ellos estará en primera persona, en segunda o en tercera. Ah, está en tercera persona y en plural, correcto. Siguiente oración, decimos, Jaimito se enfermó, incluso se desmayó. Felizmente volvió en sí. ¿Quién es el sujeto? Jaimito. ¿Con qué lo reemplazamos? Con él. Él está en singular
y pertenece al pronombre de tercera persona. Oración número 3. Gianfranco y tú tocan la guitarra y el violín. Aquí vamos a reemplazar Gianfranco y tú por ustedes, ¿verdad? Ustedes tocan la guitarra y el violín. Entonces diremos ustedes. Se encuentra en segunda persona y en plural. Susana y yo bailamos ballet. Siempre que ustedes encuentren el pronombre yo, vamos a mencionar y decir que se va a referir al pronombre nosotros. Ya, por ejemplo, dice, ¿no? Carlos y yo, Andrea y yo, Manuel y yo. Siempre que ustedes encuentren ese pronombre, van a reemplazar con nosotros. Y nosotros se encuentra en plural y está en primera persona. Número 5 dice, yo compro muchos libros. Aquí este yo está solito. Entonces decimos que pertenece al singular y está dentro de primera persona. El pronombre yo pertenece a la primera persona. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos, y así hemos llegado al final de nuestra clase y nos vemos por la tarde en nuestro refuerzo Zoom, donde seguiremos desarrollando más ejemplos de los pronombres personales.